Bueno, bienvenidos al Club de las 9 a.m. Hoy tenemos el tema central de esta charla que tiene que ver con el lenguaje, el arma secreta que es el lenguaje. Bien, ahí levantó la mano Gustavo. Vamos a seguir sumando ladrillos a lo que dijo Silvina, Fernanda, y agrego algo a lo de Fernanda. Me hace recordar algo que nos dijo Silvio hace mucho en una de las clases, que los días que no estemos bien, no subamos reel, no hagamos publicaciones. Esa fue la recomendación y la guardé. Claro, no comuniquemos desde esa emocionalidad, ¿no? Porque el lenguaje va a estar asociado a ese estado anímico, a ese estado emocional. Y es preferible tampoco pedir aumento ese día, por- porque te van a pegar un bife. Tienes que estar muy motivado y muy seguro de vos mismo, ¿no es cierto?, para ir a hablar con tu jefe. Pero bueno, nada, cuestiones que tienen que ver con las emociones. Tengo acá un material, si quiero, que me gustaría compartirles, preparado para la clase de hoy, que tiene que ver, hay un poco de historia también del lenguaje, así rápidamente, como para saber de dónde viene, cómo nace, cuáles son un poco los orígenes, ¿no es cierto? Voy a compartirlo y después seguimos conversando. El lenguaje tiene un origen y tiene que ver con bueno, esto me pareció genial, es una frase que tomé de un libro que se llama Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría, fue uno de mis maestros en la formación, que dice, los seres humanos nos constituimos como tales a través del lenguaje. Y ahora vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Em, hay un origen, según lo que las investigaciones revelan, ¿sí?, que viene desde la época del Homo sapiens. Cuando el Homo sapiens aparece, ¿sí?, empieza a desarrollarse, su cerebro empieza a transformarse, tiene mayor capacidad, mayor volumen, ¿sí? Y ahí empieza a haber un sistema de comunicación entre ellos, ¿sí?, que tiene que ver con el habla, con el lenguaje hablado. Esto tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Es más complejo, pero digo, básicamente el Homo sapiens lo que hace es empezar a distinguirse del resto de las especies. ¿Por qué? Porque empieza a comunicarse a través del lenguaje hablado, con sonidos guturales, con señas, ¿sí? Empieza a tener otro tipo de forma de comunicarse. Y ahí empiezan los idiomas, los distintos modismos del lenguaje, de cada región, de cada parte del planeta, los asiáticos, los europeos, los mesoamericanos. Hay un montón de idiomas que fueron desarrollándose a través de la evolución, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con el origen. Hay algunos científicos que dicen que el lenguaje hablado tiene un origen más antiguo todavía, hablan de 500.000 años. Hasta ahora lo que se sabe, o por lo menos lo que se ha llegado como conclusión, es que este es más o menos el origen. Y tiene alrededor de 50.000 años, ¿sí? eh, es cuando empieza a tener esa transformación el cerebro humano con el neocórtex, que es el cerebro moderno que se llama en neurociencias, en donde aparece la capacidad intelectual, ¿sí?, del Homo sapiens, en donde empieza a discernir, a analizar, a hacer más complejo todo el tema de la comunicación. Esto es un poco lo que sale de las investigaciones. El lenguaje viene de ahí. ¿Por qué yo le digo que es un arma secreta? Bueno, porque nos permite hacer muchas cosas. Por eso el título este que dice que los seres humanos nos constituimos a través del lenguaje, porque sin él no seríamos, no, saben que esa es la única habilidad que nos distingue del resto de las especies que hay sobre este planeta. En otros planetas no tengo idea todavía, no sé si vamos a llegar a saberlo algún día. Este, pero nos distingue la capacidad que tenemos de comunicarnos a través del lenguaje hablado. Eh, el arma secreta, ¿por qué? Porque a través del arma secreta, que es el lenguaje, ¿sí?, podemos coordinar acciones, ¿sí?, con personas, con equipos, con individuos, con nuestros seres queridos, con nuestras familias, con todo, ¿sí? Nosotros hemos coordinado a través del lenguaje este encuentro. Si no hubiésemos tenido el lenguaje, no sé cómo hubiese sido. La verdad desconozco. Entonces, esto es algo que vos decís, claro, el lenguaje tiene
un poder enorme, tengo que aprender a sacar el máximo provecho, ¿no es cierto? Podemos coordinar acciones. También podemos hacer pedidos, podemos pedir, ¿sí? Cuando pedimos ayuda, cuando pedimos, no sé, una pizza, ¿sí? Sin el lenguaje no podríamos tener los resultados que hoy estamos teniendo. Somos una oferta también, podemos ofrecer ayuda, podemos ofrecer un servicio, podemos ofrecer un producto, ¿sí? Acá hay muchos que son emprendedores. eh, y si no son emprendedores, también lo estamos haciendo, ¿sí? Podemos ofrecer nuestra ayuda, nuestro conocimiento, nuestro saber para ayudar, para generar encuentros, para... O sea, es interminable lo que se puede hacer. Podemos reclamar, podemos negociar, podemos hacer declaraciones. Y lo último que puse ahí que me parece que es fundamental pensar que cuando yo digo crear nuevos mundos, no se trata de crear nuevos mundos en el universo, sino crear mundos en lo que tiene que ver con el mundo en el que yo me muevo, en el que nos movemos, en que cada uno de ustedes se mueve, que es el mundo del emprendedorismo. A mí me encanta el mundo del emprendedorismo, trabajo en el mundo del emprendedorismo y sé que se pueden crear cosas, porque yo veo emprendedores que crean cosas todo el tiempo. Y digo, ¿cómo nace esto? Y por la capacidad intelectual, por el conocimiento, por las ideas, por la forma en cómo cada uno de nosotros habla y abre espacios de conversaciones en donde se intercambian ideas, se intercambian pensamientos, se intercambian proyectos, ¿sí? Pero todo sucede a través de la forma en cómo hablamos, a través del lenguaje. Creamos nuevas realidades. Esto es lo que a mí me impacta, ¿sí? Me sigue impactando. Hace 20 años que estoy en este mundo y digo, wow, las cosas que podemos hacer a través del lenguaje hablado, de la conversación, ¿no? Que ese es el gran arma secreta que tenemos los seres humanos y que tienen los emprendedores en este caso, los que tienen un negocio, aquel que es empleado en una empresa. Tenemos esta arma secreta, aprendamos a usarla, aprendamos a cargarle los cartuchos, ¿sí? Para que esta arma secreta sea un arma poderosa y que sea para justamente hacer el bien, ¿no es cierto? No es un arma secreta para hacer daño, como decía hoy Sandra. Hay actos lingüísticos que están muy identificados. Estos son actos lingüísticos básicos que están identificados desde el punto de vista de la filosofía. Hay varios intelectuales y varios filósofos que han desarrollado y han hecho grandes investigaciones sobre el lenguaje humano y aparecen estos actos del lenguaje, las afirmaciones, las declaraciones, los pedidos, las ofertas, las promesas, y merece un capítulo aparte el tema de juicios, que me gustaría abrir por ahí una clase para otros sábados para hablar sobre los juicios, porque es un tema muy amplio, muy profundo y creo que muy interesante para profundizarlo. Muchos de ustedes hemos hablado en las otras clases de la mentoría sobre las afirmaciones, sobre las declaraciones, y a mí me impacta también saber cómo una afirmación puede cambiar también nuestra realidad. Una afirmación o muchas afirmaciones. ¿Vieron cuando nuestros pensamientos por ahí están invadidos de, no sé, de cosas negativas? Eh, no sé, no voy a poder, o me falta dinero, o no sirvo para esto, o creo que no voy a llegar, esta persona no me va a querer. Bueno, todos esos pensamientos, todo ese rum rum, todo ese rumiar que tenemos en nuestra cabeza permanentemente, va creando una acción, ¿sí? El lenguaje no es pasivo, el lenguaje es activo, el lenguaje es generativo. Esto quiero que también se lo agraven. ¿Por qué? Porque el lenguaje genera acción. ¿Sí? Nosotros acá estamos hablando, estamos intercambiando algunas ideas, yo estoy exponiendo un tema, ustedes están escuchando, después vamos a hacer devoluciones, pero todo lo que pasa a través del lenguaje genera una acción posterior, ¿sí? Cuando yo digo, no sé, mi auto está sucio, siempre está muy sucio, bueno, la acción que sigue es, bueno, no sé, seguramente que llevarlo al lavadero. Pero empiezan a pasar cosas, ¿sí?
Antes se creía que el lenguaje era pasivo, que era descriptivo, que describía cosas, ¿sí? Pero a partir de los estudios filosóficos más modernos, se empieza este, a debatir sobre los efectos del lenguaje y se descubre que sí, que realmente pasan cosas a partir de que coordinamos una acción o que decimos voy a hacer un emprendimiento tal, empezamos a tomar acción, a movernos, ¿sí? Empezamos a activarnos. Sócrates decía que el universo es inmutable, que es lo que es y no se cambia. Vinieron de vuelta los filósofos más modernos, Searle, Austin y otros más, que empezaron a debatir este, sobre esa teoría y bueno, obviamente se opusieron a esa distinción de Sócrates y empezaron a darse cuenta de que si yo hago un pedido, digo, che, ¿me prestás la lapicera? ¿Viste? La lapicera automáticamente cambia de mano, ¿sí? Se produce la magia, así, wow, a partir de un pedido se transformó mi lapicera en la lapicera de él, luego del otro, ¿no es cierto? Bueno, cosas así, pequeñas, chiquititas, que hacen que nuestra vida empiece a tener otro tipo de resultados. Cuando empezamos a entender la capacidad que tiene eh, la forma en cómo nosotros conversamos y usamos el lenguaje que hemos adquirido, que tenemos y que lo podemos enriquecer mucho a partir de la lectura, a partir de nuevos aprendizajes, a partir de nuevas experiencias, empezamos a enriquecer, venimos enriqueciéndonos, ¿sí? Pero cuando tomamos conciencia de que este recurso, el lenguaje, es un arma secreta ultra poderosa, podemos empezar a lograr otro tipo de resultados. Bueno, acá es un gráfico más que nada para explicar algunos elementos, pero no quiero meterme en este territorio porque me gusta, quiero quedarme acá para que conversemos un poco sobre esto, ¿no? Sobre los actos del lenguaje. Los actos del lenguaje que nos hacen eh, los actos del lenguaje nos hacen tener los resultados que queremos tener. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, charlemos un poquito. ¿Qué les parece? Magdalena, querida, ¿Cómo están? Al final pude, medio tarde entré, pero acá estoy. viniste, muy bien. ¿Cómo están? Bueno, quería hacer un comentario con respecto a esto que comentaste sobre las afirmaciones. Yo tengo un tema en mi familia, en general la gente que me rodea, que dice que yo tengo una particularidad que cuando a veces en situaciones, es decir, eh, no sé, estamos en el auto y yendo a un lugar y a mí, no sé, dice, bueno, ¿pero dónde vamos? ¿Para la izquierda o la derecha? Yo te digo a la derecha. Y dicen que yo digo las formas de una forma, con una afirmación o mi tono, quería hablar de eso, de la parte del tono del lenguaje también, que hago afirmaciones que por ahí no estoy del todo segura y complico al otro. Es decir, qué difícil, a lo que voy con esto es que muchas veces uno en esas afirmaciones que da de situaciones puede justamente no sé, confundir al otro. Es decir, la palabra nuestra a veces es tan importante si uno no tiene la seguridad y por resolver, no sé si les pasa que a veces para resolver una situación, bueno, sí, sí, hagamos eso, o sí es para allá, o por el apuro, o el no, digamos, como decía al principio, creo que era Sandra, no frenar y pensar antes de decir las cosas, un poco parte de ahí, me parece. Y esas afirmaciones yo lo tomé un poco desde ese lado, que es lo que un poco me pasa a mí, que yo afirmo cosas porque por ahí estoy hablando algo sin haberlo elaborado mentalmente. Es decir, el habla surge primero de un análisis mental, es decir, uno, antes sí, el Homo sapiens habla, bla, 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 pero hoy en día tenemos que, para hablar, tener la mente más, digamos, nada, haberlo pensado bien o tener más claridad, porque podemos confundir al otro, no solo herir, sino, y bueno, y se genera lo que un poco me pasa a mí, que yo ya tengo el mote, es decir, esa es la otra parte, el mote de que cuando Maga dice una cosa, si es para la derecha,
voy para la izquierda, porque como que ya empiezan a no confiar, y a mí no me gusta eso, por supuesto, quiero arreglarlo, pero está la cosa de la ansiedad de hablar para ayudar y resolver, la gente por ahí se queda dura y uno resuelve, pero ojo, porque uno cree que resuelve y las complicaciones que me ha traído esto quería poner un poco acá, comentarlo, porque no siempre afirmamos o el habla, el poder que tiene, es impresionante. Esto me ha pasado a mí, por eso quería un poco transmitirlo. Tal cual. Mira, si yo en este momento los miro a todos ustedes a los ojos, ¿viste? Los miro hacia todos los ojos, ¿saben qué? Ustedes son unos caraduras. Les digo así. Ustedes son una manga de caraduras. ¿Y qué pasa ahí cuando ustedes escuchan esto? Y cada uno interpreta, claro. ¿Qué aparece? El rechazo, no sé, ¿o no? Yo me río porque en el contexto me hace causa gracia. No, bueno, Claro, claro. Aparece una emoción, ¿no es cierto? claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el lenguaje como genera acción, primero aparece la emoción, después aparece la acción, ¿sí? Mm, A la acción siempre la precede una emoción, por eso el lenguaje es generativo, ¿sí? mm, Entonces cuando yo te digo, ustedes son unos caraduras, ¿viste? Aparece la emoción, ¿y este pibe qué le pasa? Hay claro. rechazo y enojo, alegría, qué sé yo, gracia, lo que Mm, sea, no importa. Cada uno interpreta como le venga. Y aparece y aparece después la siguiente, la subsiguiente, que son las acciones. ¿Por qué te traigo esto, Magda? Porque la ansiedad, vos lo dijiste, ¿sí? Esto mm, es una afirmación tuya, o fíjate lo que es el lenguaje, hace que vos actúes de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando tomamos conciencia de que hay una emoción producida por nuestra forma de conversar, ¿sí? Vos decís, ah, pará, entonces tengo que ir primero a las emociones, tengo que claro. regular mi sistema emocional, calmar la Mm, ansiedad, estar un poco más tranquila, pensar, contar hasta tres, uno, dos, tres, y después respondo. O sea, mm. hay metodologías, hay mindfulness, hay respiración, hay qué sé yo, lo que quieras, todo como para decir, bueno, a ver cómo busco el equilibrio emocional para calmar y no responder de una manera imperativa o sumisa o como te salga, ¿no es cierto? Pero Siempre quiero, igual mi idea, perdón, interna es resolver, porque yo soy resolutiva y ayudar, pero a veces no lo hago con la eficiencia necesaria, si uno puede ser eficaz o eficiente en las cosas que hace. Y es más, hasta a veces, ya te digo, la embarro, pero mi interior es, bueno, a ver, lo voy a resolver porque es como que veo que lo tengo que hacer, no sé, por ahí el otro hubiera decidido otra cosa, pero bueno, nada, es parte de claro, un, a ver, lo voy a resolver porque para ayudar. Y en mi casa, más de una vez, también empecé a entrenar, me acuerdo, mis padres era, bueno, a ver, Magda, ¿qué te parece? Yo tenía 20 años o menos y me preguntaban qué hacer en muchas cosas, pero por esto de la personalidad que se fue armando, pero bueno, nada, tiene que ver con también el lugar que te van dejando, bueno, por otras historias que son más para Silvina, pero bueno, simplemente era que muy claro, interesante lo que decís de sí, obviamente hay que primero agarrar la emoción de esa ansiedad que tengo para resolver, bueno, querer claro. resolver y la Y embargo. fíjate que, ¿Puedo decir algo? Digo, por favor, si justamente está buenísima la intención de Magda, ¿no? Sí, Volvemos al mismo, que es ayudar y es claro, resolver, claro. pero justamente vos pensás que para resolver el pensamiento tiene que ir sí o sí. Entonces la distancia entre lo que vos estás deseando, que es resolver, y la ansiedad que te Sí. está generando, a la respuesta más útil, Mm, esa distancia es absolutamente necesaria, porque si la emoción no la media el pensamiento, no mm, resolvemos, porque cuando hay que resolver es un problema, si no, no es un problema, ¿no? Entonces, mm, justamente es como estirar ese espacio entre lo que yo sentí y lo que voy a decir, ¿no? Entonces está mm, bueno. Y mm, a mí me ha pasado mucho últimamente como tratar de estar cada vez más, me ayuda mucho esto de estar en el aquí, en el ahora, porque a mí me pasaba al revés antes. Yo estaba en una situación y me iba y me quedaba muy enojada de no haber respondido, al revés. ¿No? Me quedaba re enojada y me iba a mi casa rumiando, 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 rumiando. Y ahora trato de estar más presente, entonces digo, bueno, me voy aliviada porque puedo contestar lo que quiero contestar, pero también tratando de pensar lo que quiero contestar. Es todo mm, un ejercicio, pero bueno, lo podemos mm. aprender, pero está bueno porque vos estás con una intención linda, pero no estás pudiendo llevarla.
porque no la pienso del todo Porque siempre, no le bien. das tiempo. Si No la hay pensabas tiempo. mucho, Claro, seguro, claro, no le das el tiempo. Sí. claro, bueno, ahí interviene mucho el tema emocional, ¿no es cierto? La inteligencia emocional, que es una de las habilidades que Problema. necesitamos desarrollar y aprender para poder regular ese sistema, nuestro sistema, y dar una respuesta, si se requiere, una respuesta efectiva, asertiva, adecuada, eh, según la necesidad, según el momento, según el contexto. Eh, Ujú, ahí gracias. hay un trabajo, ¿no es cierto? Es tan amplio esto y tan profundo. Nuestro repertorio emocional es muy personal, ¿no es cierto? Cada uno tiene su propio sistema emocional y es necesario saber conocerlo. Un poco de lo que decía Magda tiene que ver también con tu estilo de comportamiento, ¿no? De dónde nace, de dónde viene, cuáles son tus experiencias, cuáles son tus creencias, todo lo que involucra es un paquetito bastante interesante como para ir abriéndolo y decir, bueno, saco esto, pongo aquello. Es como un juego ¿cómo se llama Ay, no me acuerdo el libro de alquimia, ¿sí? Es como una alquimia, ir probando, ir haciendo pruebas, a ver dónde está mi botón para prestar, bueno, acá es el botón para que yo pueda utilizar estas herramientas de una manera más efectiva y tenga mejores resultados. Em, Así que me parece que es por ahí, ¿no es cierto? Nuestro lenguaje está así como amalgamado con todo lo que tiene que ver con las emociones. Cuando conversamos, estamos conversando desde ese lugar, ¿sí? Las conversaciones definen nuestra identidad, definen quiénes somos, define a al mundo al que pertenecemos. Cuando hablo de mundo, hablamos de los lugares a los que nosotros nos pertenecemos, ¿sí? Familia, amigos, no sé, grupos sociales, comunidad, etcétera, etcétera. Hablamos desde ese lugar. Eh, Porque no podemos hablar de lo que no sabemos o de lo que no conocemos, ¿no es cierto? Solamente podemos hablar de eso. Y podemos escuchar, que es otra de las grandes herramientas del habla, de la comunicación en sí mismo, pero del habla. Aprender a escuchar es otra de las grandes eh, necesidades. Yo creo que es una necesidad fundamental escuchar, aprender a escuchar. Aprender a darle entidad a lo que nos pasa cuando escuchamos, cuando recibimos lo que recibimos y qué sentido le damos a lo que escuchamos. Esto es un poco el resumen así rápido de lo que tenía preparado para hoy. No es mucho más, es más profundo el tema del lenguaje, pero me quería quedar con esto para que lo debatamos, ¿cierto? ¿Qué más pasa con el lenguaje? A ver, me gusta a mí el debate, la discusión, que abramos discusiones. ¿Qué les pasa a ustedes con el lenguaje? Em, a mí lo que me pasa es que a veces yo quiero decir algo y la gente me interpreta otra cosa, ¿no? En esto de la comunicación, entre lo que yo digo, lo que pienso que voy a decir, lo que yo digo y lo que el otro entiende, es un mundo terrible. Y a Sí, veces eso, lo que le llaman ruido en la comunicación, o el famoso feedback, no es positivo, porque yo quiero decir una cosa y la persona me interpreta otra. Y en esa ida y vuelta, si es una conversación fluida como esta que estamos hablando y nos estamos viendo y estamos hablando, hay una devolución. Pero en los grupos, por ejemplo, a mí me cuesta mucho escribir en los grupos de WhatsApp, porque yo quiero poner una cosa y a veces se interpreta otra. O la gente pone y uno interpreta de acuerdo al estado de ánimo de cada uno o en lo que está haciendo en la cotidianidad. Entonces, por ejemplo, a mí me cuesta mucho escribir en los grupos de WhatsApp. Me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Casi no intervengo, los leo a todos, pero no intervengo porque cuando digo, no, se va a interpretar mal. No, prefiero esta conversación fluida así, de un feedback de ida y vuelta, donde yo digo una cosa y el otro me dice, ¿vos me estás queriendo decir esto? No, no, yo lo que quise, y ahí me siento me siento mejor en lo claro. hablado que en lo escrito. Tal cual, es una gran habilidad.
el lenguaje escrito, ¿sí? No es fácil. Es como vos decís, ¿viste? Si uno quiere comunicarse a través, en los grupos de WhatsApp, vos trajiste un tema que es para otra galaxia, no es para esto, pero es un tema donde yo estoy en muchos grupos, creo que todos estamos en muchos grupos. Y vos decís, bueno, cada grupo tiene su estilo, su impronta, su forma de comunicarse, ¿no es cierto? Hay como cierta distinción que hace que sea particular. Pero requiere también de un análisis distinto, ¿sí? Nuestro cerebro ya se empezó a evolucionar cuando aparecieron todas estas herramientas, porque somos la evolución de todo esto, somos lo que hemos generado a través del habla, a través del lenguaje, apareció el WhatsApp. Este, un Mark Zuckerberg que creó Facebook y bueno, y todo lo que vino después. Y los grupos de WhatsApp tienen, son es muy particular. El lenguaje escrito eh, tiene que ser, yo creo que tiene que ser muy cuidadoso, muy cuidado, ¿no es cierto? Porque Eso me pasa. y no termina de alcanzar para a ver, la comunicación cara a cara, la comunicación tradicional, o sea, el habla, el lenguaje hablado, así como estamos hablando ahora, o en una conversación presencial, tiene otro poder, ¿sí? Claro que sí. Y Tiene Claro. otro presencial poder, es mucho más fuerte, porque claro, tenemos la energía, que es otra historia, tenemos lo corporal. En claro, esto estamos limitados, pero así todo es como más exacto, fluido porque nos vemos la expresión, porque no es solo el lenguaje hablado. claro. Es, El es la, son lenguaje, las- el lenguaje hablado sí tiene, obviamente, un poder que es inigualable. No es ni WhatsApp ni nada que se le parezca. Por eso insisto mucho digamos, en este tipo de apertura, ¿no es cierto? A mí me gusta el debate, me gusta la discusión, son teorías, yo hago copy-paste, ¿eh? Yo no son desarrollos personales, ¿sí? Yo hago copy-paste, o sea, es como que, ¿viste? Leo, investigo, traigo, valido, confirmo y digo, bueno, chicos, tengo esto para tirar acá, digo, ¿qué les parece, no? Em, y sobre el tema del lenguaje escrito, hay algunas consideraciones que tienen que ver con la metodología de la enseñanza o del aprendizaje, que tiene que ser claro, conciso, concreto. ¿Sí? Son las 3 C de la comunicación escrita, como para que se entienda con más claridad cuando hablamos de lenguaje escrito, ¿no? Pero bueno, nada, es un tema súper es interesante. otra clase, es otra clase. Es otra clase, Sari. Sí. Sí, y además, por ejemplo, justamente lo que decía Sari, que es el tema del WhatsApp, es impresionante porque vos de pronto preguntás una cosa que a lo mejor te tiene que contestar sí, no, o hacer alguna aclaración. Y por ahí te ponen no, no, quiero, y no sabes si dice no quiero o quiere decir que sí, o no, o lo que sea, porque no le ponen un punto, no le ponen una coma, es como que como lo piensan así, así lo largan, y el mensaje tiene otro significado. La puntuación en una oración es todo. La puntuación, los acentos, Todo, los bueno, signos de acento, ni exclamación, hablemos de falta de ortografía, no lo hablemos, ¿no? las faltas de Pero por lo ortografía. menos la puntuación de decir una coma, no quiero tal cosa, o o sí, quiero esto, y vos decís, pero no se entiende nada de lo que dice. ¿Es sí o tenés que volver a preguntar, ¿es sí o no? No, sí, 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 bueno, entonces, Sí, yo tengo un amigo al que le escribo y le digo, che, ¿nos juntamos mañana? Sí, me pone, ¿viste? Y no me dice más nada, ¿no? Bueno, ¿a qué hora querés que nos juntemos? No sé. Yo puedo a las 15 horas. Ok, me pone. ¿Viste? No me pregunta, ¿y dónde? ¿Y qué te parece? No, no, ¿viste? Sí, no, ok, no sé. ¿Viste?
No, decime algo, viste, un Bueno, centro. pero a veces se dan confusiones con el mensaje, es Claro, confuso porque si uno no, decir, a veces decir, no, no, pero te quise decir que sí, no, te quise decir otra cosa. Bueno, eso es porque uno, como lo tiene acá adentro, lo baja así y uno sabe nada más. El otro. tal cual. Raúl, Yo levantaste la mano, agregaría ¿puede algo ser? más a lo que dice Katy. Eh, Te quedaste muda, Fer. Raúl, sí, perdón. no sabía si iba a hablar a otra persona. Ah, No, lo que iba a agregar a lo que decía Katy es que me parece que en algún momento de la charla que uno tiene hablando con clientes, ¿no? Que hay que pasar del texto escrito al audio o al llamado, si se permite, eh, porque es otra manera absolutamente distinta de comunicar. Yo creo que en el momento, para dar confianza y para dar como el cierre, yo creo que en algún momento hay que pasar a dialogar porque lo escrito tiene hasta un límite. Yo creo que para convencer nos tienen que escuchar a mí me pasa que el cierre lo termino haciendo cuando después de unas idas y vueltas escritas termino con eso. Y esto que decía Katy recién, que se malinterpreta, me pasó ayer con una clienta que me agradeció una cosa que había averiguado particularmente de un presupuesto y no me terminaba de decir si el resto del presupuesto estaba aprobado. Entera que el presupuesto no entraba y no sabía ella cómo decirlo. claro. Mira, hay Me parece que algo. en algún momento hay que pasar de lo escrito a lo verbal. Sí, a veces Eso es hay sí. ciertas limitaciones. Yo tengo otro pequeño emprendimiento en el que compro cosas en China, ¿no es cierto? Y, y lo compro a través de un portal, ¿sí? De un sitio web, que es buenísimo ese sitio, es impresionante. Y cuando tengo algún inconveniente con el producto que compré, es como un Mercado Libre, pero gigante, chino, ¿no? Enorme. Pero cuando tengo algún inconveniente con lo que compré, porque no me llega o porque no me mandan ¿viste? El detalle del envío, el seguimiento, etcétera, etcétera, y me prometen una fecha y no llega, y quiero reclamar, la única forma que tengo de reclamar es escribiendo en un chat, ¿viste? En un chat que está muy bueno, pero del otro lado hay son chinos, ¿viste? Entonces, nada, yo veo las traducciones, yo veo las traducciones, porque yo pongo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy necesitando saber si mi producto va a llegar en la fecha prometida, por favor, indíquenme, bla, bla, bla. Y del otro lado, viste, bueno, recibirán, no sé en qué idioma lo reciben, si en inglés o en chino, o en cantonés, no tengo ni idea. Y la respuesta a mí me devuelve en español, ¿no es cierto? Pero es un español agarrado de los pelos muchas veces y porque no entendés nada. Entonces ahí también aparece otro tema, ¿viste? Digo, ¿cómo el lenguaje, que yo creo que esto está perfeccionando a través de la inteligencia artificial y a través de las herramientas digitales que hoy hay, la tecnología ha crecido mucho en ese sentido, pero a mí me costó mucho, ¿sí? Salir de mi modelo mental conversacional cotidiano y empezar a hacer, no sé, de repente tengo que poner la tarjeta de crédito, decir, bueno, pongo la tarjeta de crédito, vale tanto, decir, bueno, ¿a quién le estoy dando, viste, mi clave de la tarjeta, ¿no? Eh, Ni idea, hasta ahora viene todo bárbaro, la verdad, impresionante como la experiencia que estoy teniendo a través del lenguaje, pues yo les escribo, yo hago la compra, ¿no? Después que hago la compra, ya está confirmado todo, les mando un mensajito, hola, ¿qué tal? Acabo de comprar, me gustaría que me den información sobre el producto, el seguimiento, ta, ta, ta. Y responden, ¿viste? Responden. No sé si responde un bot o si responde un chino o una china del otro lado, pero funciona muy bien, me da mucha seguridad, ya está bastante probado. Pero el lenguaje a través de las herramientas digitales requiere
dedicación, requiere concentración, requiere escribir. ¿Viste? Ustedes, los que están en la mentoría, ya saben lo que es un copy, ¿no es cierto? Qué tratamiento darle, ¿no? Cómo prepararse, cómo escribirlo, cómo prepararlo para que el otro lo interprete lo mejor posible. No tenemos ni idea cómo lo va a interpretar, pero bueno, tenemos que aprender a hacer eso, ¿no? Con el lenguaje escrito. Así que bueno, nada, otro tema. Otro tema para otro momento. ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí dando vueltas sobre el lenguaje? ¿No hay más nada? No hay más nada. Yo sugiero una película que está muy buena por el tema de la comunicación y el lenguaje que se llama Cuento Chino. No sé si la vieron con Ricardo Darín. Con Darín, Sí. un peliculón. Sí. Sí. La Esa es ferretería. una Muy gran buena, película que enseña mucho. muy La buena. parte de la ferretería, si no Sería me estoy es, equivocando de película, la parte de que él es ferretero y que viene ese cliente difícil, es El de los fantástico. tornillos. Fantástico. es terrible. Bueno, a partir de esta clase probablemente empiecen a distinguir algunas cuestiones, ¿viste? Como, ¿cómo afirma esta persona? ¿Cómo maneja los juicios? ¿Cómo promete? Si es que promete, ¿sí? ¿Cómo se compromete? Hay uno de los actos lingüísticos también que son las ofertas, ¿sí? Las ofertas existen porque hay alguien que pide, ¿sí? Y cuando uno acepta la oferta, se genera un compromiso, ¿sí? En que, bueno, yo acepto tu oferta, por esta oferta hay un intercambio monetario, de otro servicio, un canje, bla, 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 lo que sea, ¿sí? Empiezan a pasar cosas. Por eso el lenguaje generativo, ¿sí? Cuando hay una promesa, hay una promesa en el medio también, porque, digamos, cuando hay una oferta, hay una aceptación, se produce ahí se produce el acto en sí mismo del pedido y también una promesa de cumplimiento, ¿no? Sobre ese producto, servicio, sobre esa oferta. Y una pregunta que les quiero dejar para que se lleven hoy para esta semana como ejercicio, que escriban en sus cuadernos de notas, en sus computadoras, en sus dispositivos donde tomen notas habitualmente, y se pregunten qué tipo de oferta soy. Son varias preguntas. ¿Qué tipo de oferta soy para mis clientes? ¿Qué tipo de oferta quiero ser? ¿No? Son dos preguntas que me parece que ayudan también a definir de alguna manera, ¿no? También tiene que ver un poco con la clase de la vez pasada, del tema del propósito, de la identidad. Pero está bueno también mostrarnos nosotros, los que nos dedicamos a la capacitación, a la enseñanza, a la educación, al entrenamiento, a la facilitación, etcétera. Y muchos de ustedes que también son docentes, acá hay docentes activos y docentes inactivos, me parece. No me acuerdo. También decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de oferta soy para mis alumnos? ¿Qué tipo de oferta soy para mis pacientes? ¿Qué tipo de oferta soy para mis clientes? ¿Sí? ¿Soy una oferta atractiva? ¿Soy una oferta que todos quieren comprar comprar mi servicio, mi producto? ¿Cómo me muestro, no? Gustavo querido, Tenemos un minuto más para un concepto. por favor. Justo WhatsApp, lo que decía Edith, Fernanda, algo que siempre enfrentamos. Cuando pasamos un precio y el cliente o interesado responde es caro. Encontré estos días una frase y tenía una reflexión que tiene que ver con la comunicación.
Cuando alguien nos dice que estamos caros, ya sea producto o servicio, es que el cliente o interesado no está entendiendo la propuesta o no la está valorando. Y la reflexión del que escribía esto es que no estamos sabiendo comunicar. Dejo acá y sigue Silvio. Mira, me abriste la puerta porque hay un dicho que aprendí en la conferencia de Víctor Coopers que dice, si no enamorás en los negocios, tenés que ser barato, ¿sí? Si no enamorás a tu cliente, a tu audiencia, tenés que ser barato. Si no, no vendés. O enamorás o sos barato. ¿No? ¿Se entiende la distinción? Aprender a comunicar, aprender a utilizar el poder, el arma secreta que tenemos como lenguaje, no solamente el escrito, sino el lenguaje hablado, por supuesto, que es el más contundente de todos. Entonces ahí es donde aparece, viste, en los reels, en los videos que hacemos. Bueno, a ver, ¿estás emocionalmente conectado con ese mensaje que querés transmitir? ¿Estás realmente al 100% o al 99,9%? ¿Sí? No hay sustitutos para eso. No hay sustitutos. Si vos no estás realmente eh, conectado con el mensaje, con lo que vas a hablar, con la conversación que querés generar con tu audiencia, con tu cliente, con tu paciente, con tus alumnos, con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos, con todos, ¿sí? Nadie te va a escuchar. No enamorás. Tenés que ser barato. Siguiendo la reflexión de Gustavo y la tuya, para enamorar y no ser barato, uno tiene que antes estar enamorado de su producto, o sea, haberlo comprado antes. Exacto. Si no, uno no puede comunicar y por lo tanto, mucho menos vender. Eso es estar enamorado. Eso es estar enamorado, justamente, de lo que haces, a lo que te dedicas, del producto, de tu servicio. En los negocios es eso, ¿sí? Yo no puedo hablar, no sé, de navegación marítima como Cristian. Cristian puede darnos lecciones y cuando seguramente se pone a hablar, Cristian es piloto de helicóptero también, se pone a hablar de eso seguramente y acá no se enamora, ¿sí? O no sé, Silvina nos habla de psicología y nos enamora, ¿sí? Raúl nos habla de finanzas y nos enamora porque sabe un montón, yo lo conozco, y cualquiera de ustedes, ¿sí? Empresarios, emprendedores, lo que sea que estén haciendo, ¿sí? Me hablas de eso, ¿sí? Y yo enseguida digo, wow, qué interesante, ¿no? Si Cómo uno hay, habla de lo que ama. si hay un tiempo breve para decir algo que escuché hace poco muy interesante respecto del lenguaje, no en lo tan amplio del lenguaje, sino en la lengua particularmente. Y es que la lengua es el timón de la vida. Mirá, ahí tenés, marítimo. Y uno muchas veces, ¿no? Para llevar un barco de decenas de miles de toneladas, de 3 cuadras de largo, toda esa masa con una superficie que es el timón, ¿no? De 5 metros, y relacionado a lo que está llevando, dice, ¿cómo con tan poquito uno puede ir dirigiendo semejante mole, ¿no? Y eso se aplica a la lengua, cómo con un músculo tan pequeño uno va dirigiendo su vida, ¿no? Al choque o al buen puerto. Exacto, exacto. Qué buena analogía, Cris. Espectacular, me encantó. Qué buen regalo que nos dejaste. Me encantó. Con un timón tan chiquitito mover semejante monstruo, ¿no? Una cosa de loco. Bueno, nada, esto da para hablar un montón, pero bueno, tenemos que dejar la clase hoy, el encuentro hoy, que está divino, está bárbaro, está buenísimo, porque 10:30 nos reunimos con los chicos de la mentoría. Acá está Vero, no sé si hay alguien más de la mentoría. Lili, ahí estás Lili. Así que 10:30 nos vemos en un ratito, en este mismo chat, perdón, en este mismo link de Zoom, nos vamos a ver, ¿ok? Como siempre. Bueno, gente, algunas frasecitas así de cierre para el encuentro de hoy. ¿Qué se llevan? No, lo de Cristian, perdón, pero buenísimo. Me parece que ese cierre está fantástico. Sin palabras. Se Muy Está, bueno, está muy todo dicho. Iba a decir lo mismo, me encantó. bien conciso y al pie. Pero bueno, si alguien más Cortito y quiere agregar, contundente. también me quedé con
Genial. Yo quería Bueno, si no, decir, pues, que las palabras construyen y las palabras pueden destruir. claro. Ujú. Sí, sí. Eso. Esta es un arma secreta para hacer el bien, Sari, ¿eh? Que quede claro, lo dejo grabado para que no haya dudas. Bueno, Buenísimo. gracias, chicos. Bueno, Nos Vamos, estamos Silvio. volviendo a ver el próximo. Gracias. Bueno, con los de la mentoría nos vemos el jueves y el club abre de vuelta sus puertas el próximo sábado. buenísimo. Muchas Gracias. Muchas gracias gracias. por tu tiempo, como Buen siempre, fin de Silvia. todos. Muchas Gracias, gracias. gracias. Hablamos Gracias, pronto. Silvio, Un gracias. gusto verlos, chicos. Gracias, buen día. Un gusto, Cris. Adiós. Saludos Chao, a chao. Chao, chao.